No le podemos pedir al sistema educativo que se dedique a controlar el trabajo infantil y adolescente, que es una función normalmente de los ministerios de trabajo o de los organismos competentes en la materia. Lo que sí podemos y debemos exigirle al sistema educativo es que logre que la mayor cantidad, que la totalidad, el universo en última instancia de los niños y adolescentes logren alcanzar los niveles más altos de educación posible, por lo pronto los niveles que el país se ha definido o ha definido como deseables, la educación obligatoria. Y allí, de alguna manera, ingresamos al tema del abandono, la desvinculación, la deserción en la educación en Uruguay, fenómeno que, como sabemos, afecta particularmente a la educación media. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia empírica respecto a la evolución del país en ese campo? Bueno, si analizamos las tasas de egreso de la educación primaria, de la educación media básica, de la educación media superior en Uruguay a lo largo de los últimos 20 años, y un indicador aproximado de esto son los porcentajes de jóvenes de 18 a 20 años que culminaron la educación primaria, que culminaron la educación media básica, tanto secundaria como técnico profesional, y que culminaron, jóvenes de 21 a 23 años que culminaron la educación media superior, nos vamos a enfrentar a una situación de cierto estancamiento o a lo sumo de una evolución o de un incremento de estas tasas de egreso muy reducida. Si tomamos estos indicadores a los que hacía referencia, sus valores en el año 91, en el año 90, 91, datos de encuesta continua de hogares, ¿qué observamos? Bueno, aproximadamente el 96% de los jóvenes de 18 a 20 años de edad había culminado en 1990 la educación primaria, aproximadamente el 68% de los jóvenes de 18 a 20 años había culminado la educación media básica y solo el 36% de esos jóvenes en ese año había logrado completar la educación media superior. A lo largo de los últimos 20 años, prácticamente estos valores no han cambiado. Si uno observa la gráfica donde se ilustra la evolución de estos tres indicadores a lo largo de los últimos 20 años, vemos muy leves fluctuaciones. De hecho, vemos una primera etapa, unos primeros 10 años, básicamente entre el año 91 y el año 2002, donde levemente cae el porcentaje de egreso de la educación media básica y de la educación media superior, para volver a crecer luego entre año 2002 y año 2010, pero muy levemente. De hecho, si tomamos estos indicadores, sus valores para el año 2010, los últimos datos disponibles, ¿qué observamos? Bueno, en 1991 habían completado la educación primaria el 96% de los jóvenes, en el año 2010 el 97%, obviamente en este indicador no era dable esperar un aumento porque ya se habían alcanzado niveles de egreso casi universales de educación primaria, pero el valor correspondiente al egreso de la educación media básica es el mismo, 68% en 1991, 68% en el año 2010. Dicho de otra manera, los jóvenes de 18 a 20 años del 2010 tenían el mismo nivel de escolarización máxima alcanzada que sus coetáneos 20 años antes. ¿Y qué observamos respecto a la finalización de la educación media superior? Nuevamente estancamiento. El dato del año 91 era 36%, el dato del año 2010 nuevamente es 36%. De hecho, nunca superó el 37% de egreso de la educación media superior. Es decir, hoy, al día de hoy, los jóvenes uruguayos, jóvenes de 21 a 23 años, grosso modo, 1 de cada 3 logró completar la educación media superior y por lo tanto está en condiciones de acceder, al menos en condiciones formales, de acceder a la educación terciaria, pero 2 de cada 3, quizás 7 de cada 10 a lo sumo, no lograron siquiera culminar la educación media superior. Y de hecho, 1 de cada 3 no logró culminar la educación media básica, es decir, tiene como máximo nivel educativo alcanzado la educación primaria, a lo sumo aprobó 1 o 2 grados de educación media básica. Y ese es un nivel formativo claramente insuficiente, no ya para la sociedad dentro de 10 años o para el mercado laboral en Uruguay o en cualquier país de similares características dentro de 10 años. Es hoy claramente un nivel de formación
educativa insuficiente para acceder a un empleo mínimamente de calidad, y no solo para acceder a un empleo de calidad, puesto que esa no es la única finalidad, por cierto, de la educación. Para poder ejercer plenamente la ciudadanía, difícilmente se pueda enfrentar a un texto, comprenderlo, poder acceder a información, en definitiva, tener aquellas competencias casi básicas o elementales que le permitirán desempeñar su función como ciudadano en forma activa. ¿Qué sabemos entonces respecto a la desvinculación en Uruguay, el abandono educativo en Uruguay? Sabemos que está concentrado en la educación media, sabemos que hay momentos críticos, hay momentos de salida del sistema educativo, por ejemplo, en la transición entre la educación primaria y la educación media básica. Allí hay un primer momento de salida del sistema educativo. Probablemente 1 de cada 6 jóvenes, del total de los jóvenes que componen una cohorte de edad, abandonó la educación media en ese momento, en la transición entre la educación primaria, luego de haber finalizado sexto año de escuela y el primer año de educación media básica. Sabemos también que hay una relación muy fuerte entre las condiciones socioeconómicas y el abandono, la desvinculación, sin pretender con esto establecer una relación mecánica, pero sabemos que Uruguay no solo exhibe un fenómeno de estancamiento respecto a los niveles de formación o los niveles educativos máximos que alcanzan o que han alcanzado en las últimas décadas los jóvenes, sino también un fenómeno de clara inequidad en los resultados educativos. Para poner esto en números o tratar de ilustrarlo con algunos datos. Por ejemplo, si nosotros tomamos a los jóvenes que pertenecen a familias que forman parte del 20% de mayores ingresos en la población, el quintil de mayores ingresos, bueno, allí nos encontramos que el egreso de la educación media básica es prácticamente universal. 95 de cada 100 jóvenes que pertenecen al quintil de mayores ingresos culminó la educación media básica. En tanto, 38 de cada 100 jóvenes que pertenecen al quintil opuesto, al quintil más pobre de la población, lograron culminar la educación media básica. Dicho de otra manera, 6 de cada 10 jóvenes que pertenecen al quintil de más bajos ingresos no logró siquiera culminar la educación media básica, es decir, tendrá como máximo nivel educativo alcanzado la educación primaria. Respecto a la educación media superior, la brecha entre quienes pertenecen a los sectores de más altos ingresos y quienes pertenecen a los sectores de más bajos ingresos es aún más clara. Prácticamente una relación de 1 a 10. Solo 7 de cada 100 jóvenes, 8 de cada 100 jóvenes que pertenecen al quintil más pobre logró culminar la educación media superior y por ende están en condiciones de acceder, al menos formalmente, a la educación terciaria. En tanto, 71 de cada 100 jóvenes que pertenecen al quintil de mayores ingresos culminó la educación media superior. 8% frente a 71%. De hecho, el porcentaje correspondiente a los jóvenes del quintil de más altos ingresos es similar al de los países más desarrollados. Es similar o apenas un poco menor al promedio de egreso o finalización de la educación media superior en los países industrializados, en los países que forman parte de la OCDE. De modo tal que allí hay claramente un fenómeno de inequidad instalado en la sociedad uruguaya, que por cierto se ve en otros indicadores, en la tasa de repetición, en los resultados de la prueba PISA, cuando controlamos o comparamos los resultados por el contexto sociocultural al que pertenecen los estudiantes que realizan la prueba, más allá del tipo de administración educativa a la que pertenece el centro educativo al que asisten. Claramente hay un vínculo entre el contexto sociocultural y los resultados que logran los niños y adolescentes en el sistema educativo. Dicho de otra forma, el sistema educativo no logra reducir o no ha logrado reducir significativamente esa disparidad de origen condicionado o determinada por el contexto social al que pertenecen los niños y adolescentes o en el que se desarrollan. De modo tal que allí hay un primer desafío, el desafío de lograr que la mayor cantidad posible, lograr en realidad que todos los adolescentes culminen la educación media básica primero, obviamente, y la educación media superior, objetivos de los cuales aún está lejos el país. Grosso modo decía, 7 de cada 10 logran terminar la educación media básica, 3 de cada 10 no logran completar este nivel básico de educación. Este nivel básico de educación que, por cierto, el país se fijó como obligatorio hace
40 años y que estaba ya presente en la Constitución del 67. Y solo 4 de cada 10, como mucho o a lo sumo, logran culminar la educación media superior. 6 de cada 10 jóvenes no logran culminar la educación media superior. Entonces allí hay un primer desafío que seguramente representará o representa una gran contribución a la prevención del trabajo adolescente.